Buenos días. ¿Sabían que 4 de cada 5 personas les gustaría mejorar su estética de dientes anteriores? 4 de cada 5, el 80% de personas les gustaría mejorar su sonrisa. Pero cuando llegan a nuestro consultorio, no nos dicen eso. Llegan por una revisión de caries, llegan por una endodoncia, una extracción, y ellos no nos dicen que quieren mejorar su sonrisa. No nos dicen por qué. A lo mejor no se animan o piensan que es algo muy complicado, que le vas a rebajar sus dientes, que es muy caro. Pero bueno, nosotros tenemos que ofrecerles alternativas. Esa es nuestra labor. Quiere decir que si tú observas a tu alrededor, 5 personas, 4 quieren mejorar su apariencia dental. Una no. ¿Por qué no? ¿Por qué se les ocurre que no? Porque tiene una sonrisa perfecta, ¿no? Entonces, pues ahí que le vas a mejorar. Otra situación sería, pues, que están en depresión y en ese momento no les interesa. Pero esa persona de las 5 que no le interesa, más adelante probablemente sí le interese mejorar su apariencia estética. Entonces, es una gran ventana de oportunidad la que nosotros tenemos para poder mejorar la autoestima, que es fundamental para abrirte puertas. Si tú no sonríes, te cierras puertas automáticamente. En los negocios está prohibido que tú llegues con la persona que quieres hacer el negocio y estés de malas o estés de manera seria. Si nosotros podemos hacer un análisis de los dientes anteriores, de su macroestética, y podemos ejecutar un mock-up express, le vamos a dar al paciente esa herramienta para poder nosotros ofrecerle una alternativa que nadie le ha ofrecido, increíblemente nadie le ha ofrecido. Y la única persona que le puede ofrecer mejorar su sonrisa somos nosotros. Ha habido gente que dice, tengo toda mi vida esperando este momento. Y tienen muchas restauraciones, muchísimas, y nadie les había ofrecido esta alternativa. Lo primero que podemos nosotros ofrecerles es cambiarles el color de sus dientes. Pero para cambiarles el color de sus dientes, necesitamos un ambiente que sea ideal. ¿Me pueden recordar cuáles son las características de un ambiente ideal para la toma de color? La iluminación, ¿qué más? El color de la ropa, con dique o sin dique. Sin dique, que las paredes tengan ciertas tonalidades pastel, etcétera, etcétera. Para cumplir todos los requisitos, pues entonces nosotros necesitaríamos un día ideal, ¿no? Y el día de hoy pues está un poquito nublado, entonces no se puede. Para poner condiciones ideales, un día soleado, una ventana cercana, que el sol estuviera resplandeciente, pero que no te encandilara, pues nosotros tenemos unas muy buenas alternativas, como son este tipo de lámparas, en las cuales la característica es que te da 5500 grados Kelvin y tienes la opción ideal para tomar el color. ¿Qué te quedaría nada más? Pues que no tuvieras fallas en la vista o que llegaras en buenas condiciones a la toma de color, ¿no? No muy desvelado, no crudo, bueno, bien, que llegaras bien, ¿no? A esa condición. Y nosotros tenemos, tomando el color con este sistema ya algún tiempo, y tenemos, les puedo decir, un 98% de éxito en la toma de color. El 2% pues son cositas que se nos pueden ir a todos, ¿no? Pero sin esta lámpara tendríamos más errores. 5500 grados Kelvin, y tú puedes decir, bueno, le pongo la luz de la lámpara de mi unidad, pero si es de las nuevas, pues entonces te va a dar colores más blancos, más claros, te ilumina de más. Si le pones la luz y tu lámpara es de las viejitas, pues entonces son tonos amarillentos y te vas a equivocar. Para no equivocarnos, entonces necesitamos estas lámparas. O si tienes defectos en la vista, pues entonces le metes un poquito más de dinero y te compras una lámpara de este tipo, en la cual pues la lámpara ya te da exactamente el tono que debe de ser.
y te lo da en las diferentes guías de color existentes. Por ejemplo, esta guía de color. Esa es la más usual, pero tiene un problema. O tomas hue y croma, o tomas valor. No puedes tomar las tres cosas juntas en un mismo colorímetro. Entonces se dieron cuenta los de la casa comercial de Vita y entonces dijeron, vamos a sacar otro colorímetro en el cual tú hagas la toma de color primero por valor, luego por croma y el último el hue. Y en teoría tenemos menos errores tomando con este colorímetro. Pero si tú tomas con el otro y haces las tres características del color, está bien, no hay ningún problema, tú decides con cuál. Entonces, una forma sencilla de mejorar la apariencia estética de los dientes anteriores sería haciendo un blanqueamiento. Es una cuestión fácil, segura, cómoda, el paciente a lo mejor tiene miedo, se lo explicas y ya sabe que no va a pasar absolutamente nada y con eso podemos mejorar la autoestima del paciente. Si el paciente tiene espacios, malposiciones, otros colores más intensos que no se pueden recurrir a un blanqueamiento para aclararlos o no sería suficiente, pues entonces tendrías que modificar otro tipo de cosas y ahí es donde entra el mock-up express, porque tú puedes hacer un mock-up tradicional. Tú tomas una impresión, sacas el modelo, enceras, haces un duplicado, le viertes un acetato o sobre la cera haces un molde de silicón transparente y haces el mock-up ya en la boca, pero para eso ya te tardaste mucho tiempo. El mock-up express es ahorita te lo hago y vamos a ver cómo queda. Porque una situación es cómo queda el encerado en el articulador sin tejidos blandos. Cómo queda el caso cuando tú lo haces en la computadora y le pones ahí unos dientitos artificiales y se ve muy padre, pero así realmente se verá. Para que el paciente esté convencido y tú también de cómo se va a ver realmente el resultado, pues tendría que ser un mock-up express. El mock-up express significa que tú le vas a poner esa maqueta de cómo quedaría en menos de 5 minutos. 1, 2, 3, 4 dientes en menos de 5 minutos. ¿Sí? Y para hacer eso, entonces, te voy a dar unos tips. Para analizar los dientes anteriores, vamos a catalogarlos en centrales, laterales y caninos. Y vamos a hacer una analogía. ¿Qué película es esta? Mujer Bonita. Vamos a hacer una analogía porque los centrales van a ejemplificar o van a ser ejemplificados por Julia Roberts, que es la estrella de la película. Siempre los centrales tendrán que ser los que más resalten y los que sean más simétricos y los que sean más perfectos porque son la estrella de la película. Richard Gere serían los caninos. Los dientes caninos serían Richard Gere. Quiere decir que son muy importantes, pero no son tan importantes. Y los laterales serían los actores de reparto. ¿Sale? Los actores de reparto, ahí es donde podemos hacer las modificaciones que se nos peguen gana. ¿Ok? ¿Sí quedó bien claro esto? Vamos a estar haciendo esa analogía. Quiere decir que a quien vamos a analizar primero sería los incisivos centrales, que son Julia Roberts. Tienen que lucir y destacar. Y para eso necesitamos una regla. Una regla que es cuánto mide el incisivo central en longitud. Que aparentemente está sencillo, porque todos vimos anatomía dental en la escuela. Pero de repente se nos olvida y se nos pierden ese tipo de cosas. Vamos a nosotros entonces a medir los incisivos centrales. Un incisivo central, se han hecho investigaciones de cuánto mide la corona anatómica de un incisivo central en promedio y se ha llegado a la conclusión que mide entre 10.2 y 10.4. No nos vamos a pelear por el punto 2, punto 3 o punto 4, vamos a estandarizarlo en 10.2. Eso es lo que tiene que medir un incisivo central en promedio. De ahí vamos a partir. Por supuesto que si tienes una persona que sea muy alta, que ande rondando los 2 metros, pues a lo mejor tendrá dientes un poquito más largos. Es normal, ya entra tu sentido común. Pero tenemos que partir siempre de algo, del 10.2. ¿Ok? Llega esta persona conmigo y me dice, oye, quiero que me cierres el espacio entre los dientes. No me gusta.
¿Ok? Es una condición ideal para hacer un mock-up express. ¿Cómo quedaría si yo le cierro el espacio? ¿Cómo se vería esta persona en esas condiciones? Podemos pensar que muy anchos, ¿no? Entonces una alternativa sería encerar o hacer un diagnóstico, etc. Yo voy a hacer un mock-up express y lo peor que puede pasar es que no nos guste y se lo tumbe con la uña. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a basarme en algo. Y es el 10.2 que debe medir un incisivo central. Eso es lo que tiene que medir en promedio. Yo mido un incisivo central de ella y resulta que mide 10.2. Exactamente eso es lo que mide. Me voy a medir el otro incisivo y pues ya no mide 10.2. Ya mide 9.9. Le faltan 0.3 para llegar a ser igual que el otro. Y cuando yo le pido a la paciente que sonría, sonríe a fuerzas porque no le gusta su sonrisa. No le gusta. No es una persona que sea adolescente, o sea, pasó toda su niñez, su adolescencia con ese espacio y ahorita se cambió al otro 80% que quiere mejorar su apariencia. Entonces me dice su hermana: doctor, no le haga nada. ¿Por qué? Pues porque todos en la familia así somos. Está renegando del origen de la familia. Vea, yo también tengo el espacio, ¿no? ¿Para qué se lo va a cerrar? Bueno, le haremos un mock-up express y si no le gusta, entonces lo quitamos y ya, no pasa nada. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es un mock-up express? Es agarrar resina, ponérsela en el diente, le pones una gotita de resina para modelar. Aquí usamos esta marca y le empezamos a apachurrar para darle una forma adecuada y bonita. Por supuesto que ya tomamos el color primero para saber qué color va a ser. Y entonces vamos a hacer algo rápido. No le ponemos al diente ni ácido fosfórico, ni lo desproteinizamos, ni le ponemos adhesivo, nada. Directamente sobre el diente lo ponemos y ya, para poderlo quitar en determinado momento o que se caiga muy fácil. Lo que queremos es nada más hacer una maqueta de cómo quedaría. Se puede ver muy ancho, ¿no? Bueno. Le hicimos el mock-up. ¿Y cómo se ve? Bien. Se ve bien. Entonces le hago el mock-up. La paciente le doy el espejo y empieza a sonreír de manera diferente. ¿Cuántos años se tardó en poder sonreír de una manera natural? ¿Cuántos años? Y ahora, en menos de 5 minutos, ya lo tiene. Y entonces la hermana dice: a ver, ¿cómo quedó? Le mostramos. Y me dice: ¿me puedes hacer a mí también lo mismo para ver cómo me vería yo? Por supuesto. En menos de 5 minutos le hacemos esto. Dice: no, yo pedí la cita, yo primero, entonces quiero que me arreglen. Bueno, para arreglar ya vimos que los espacios sí se prestan y se ve bien. Ya después tú harás frenilectomía o le harás ortodoncia o le pondrás carillas o coronas, lo que tú decidas, lo que el paciente requiera y pueda pagar y tenga en interés, pero ya vimos que los espacios son adecuados. ¿Sale? Entonces el diente debe medir, ¿cuánto? 10.2 en promedio. ¿Es difícil? ¿Se les va a olvidar 10.2? ¿No? ¿Seguros? Si nos vemos dentro de 2 años, les voy a preguntar cuánto mide en promedio un central. Y me van a decir 10.2. No se les va a olvidar, ¿verdad? Porque hay gente que se le olvida. Y entonces empiezan a hacer dientes que la persona dice: no me gustan los dientes. Y no ha leído odontología, no ha leído, no sabe que miden 10.2. Pero los ve y dice: no me gustan. No parecen dientes. O a lo mejor parecen dientes, pero de caballo, ¿no? No de ser humano. El ser humano no, sus dientes no miden ni siquiera 13 milímetros un central. Los dientes más largos no miden 13 milímetros. Entonces,
que no se nos pase esto. Debe medir alrededor de 10.2 milímetros y ya entra tu sentido común si le aumentas poquito o le disminuyes poquito. En este caso nos basamos en el labio inferior, que un diente, un central, rozaba el labio inferior y medía 10.2 y ahí lo dejamos. Lo que hicimos fue alargar el otro. Se sonríe y se ve bien. Y si se vieran muy largos, pues entonces le rebajamos poquito y hacemos un mock-up rápido y nos damos una idea de cómo hacerle. La persona se puede ir con el mock-up, pero se le va a caer. Pero como están muy emocionadas del resultado y del cambio, entonces esta persona les puedo decir que me pagó el 90% del tratamiento, porque quería amarrarlo ya, le encantó. Y después atendí a su hermana, y después sus hermanos en Estados Unidos llegaron también, hicimos modificaciones ahí, a todos los atendimos, por una situación estética. Pero para hacer bien estos dientes anteriores, yo necesito ciertas características. Ya vimos la longitud. Lo que nos sigue ahora es los ángulos línea. Los ángulos línea nos harán que se parezca un central al otro, porque son Julia Roberts y tienen que lucir. Tienen que ser idénticos uno al otro. Estos ángulos línea los ejemplifican en muchos artículos. Son las rayitas que se ven que dividen la cara vestibular de la proximal. Esa rayita que está en la parte distal del diente se tiene que ver igual a la rayita que está en la parte distal del otro central. Y las mesiales se tienen que ver iguales también. Si los ángulos línea están muy abiertos, el diente se va a ver más ancho. Y ahorita vamos a ver un caso así. Si están muy juntos esos ángulos línea, el diente se va a ver más angosto. Y no se va a parecer uno al otro. A la hora que estas coronas, por ejemplo, están glaseadas, vemos el brillo. El brillo se manifiesta a los lados del diente y tiene que parecerse un central al otro. Tienen que ser iguales. De repente nos topamos con coronas que nos hace el laboratorio donde brilla el centro del diente. ¿Por qué brilla el centro del diente? Porque es redondito. El central es redondito y los centrales no son redonditos. Redondito, y para que brille el centro, pues una canica. Pero el diente no es una canica. Debe llevar sus ángulos línea, que estamos marcándolos aquí para que quede bien claro, con estas flechitas, y se tienen que parecer. La misma distancia, el mismo espacio entre un central y otro. ¿Quieres hacer algo un poquito diferente para que no se vea tan parejito todo? Vete a los laterales, que son los actores de reparto. Los centrales no. Esos bonitos son los que tienen que lucir. Entonces, ya vimos el largo de los centrales, ya vimos los ángulos línea, ya vimos la toma de color. Pero nos falta el ancho, que es una duda. ¿Cuánto va a medir el ancho del diente? De largo 10.2 y de ancho, hay referencias de este tipo, donde las proporciones áureas son las que se tienen que tomar en cuenta. Y nos dicen que si el lateral mide 1, el central debe medir 1.6. Eso es lo que tiene que medir. Entonces ahí yo tengo que hacer cálculos matemáticos para saber si el lateral mide tanto, el central mide tanto. El problema es que lo que nos tiene que nosotros enfocar más son los centrales, no los laterales. Entonces aquí es ideal un mock-up express para darnos una idea de cómo quedaría. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver, en este caso, de los laterales, de los centrales, perdón, el ancho. Y para no andar sacando sumas y restas y multiplicaciones, porque ya no me acuerdo, entonces compré esta reglita de Hugh Freedy, donde es muy fácil de usar. Tú pones la reglita en el borde incisal y mides a la zona cervical del diente. Y si a la zona cervical del diente llega la línea roja, tu diente de ancho tendrá que llegar a las líneas rojas. Y ahí estará una proporción divina, una medida de este tipo. Entonces, llega a la clínica esta paciente, una de nuestras prois, le empieza a atender y me dice, oye, ¿y si hacemos un mock-up express? Pues vamos haciéndolo. Agarramos nuestro guante, le pusimos una gotita de resina para modelar, le pusimos la resina del diente y lo modelamos con los ángulos línea, con el color, con la longitud que debe de ser. Nos fuimos primero a un diente para ver el largo y el ancho. Por supuesto que tienes que diagnosticar por qué pasó esto, pero una vez diagnosticado, entonces vamos a hacer el mock-up express.
Lo hicimos y resulta que la regla nos decía que no podíamos cerrar el diastema. Se iban a ver muy anchos, de acuerdo a las proporciones divinas. Le dijimos a la señora, ¿sabe qué? No se puede cerrar su espacio. Nos dice la reglita que se va a ver muy ancho. Tú ciérralo a ver cómo se ve. Pues dice bien, ¿verdad? Vamos a cerrarlo. Y lo cerramos. La señora, le damos el espejo y dice, me encantó. Toda mi vida soñé con tener los dientes así. En menos de 5 minutos lo hicimos. Un diagnóstico. Le gustó a la señora. No tiene las proporciones divinas, pero le gustó. Para ella se le hace perfecto, se le hace bien. Dijo, ya, lo quiero, ya. ¿Sabe qué? Pues este fue nada más un mock-up. Vamos a darle las alternativas que tenemos para hacer este trabajo y le vamos a dar una nueva cita. No, ya. Bueno, déjamelo, no me lo quites. Se lo podemos dejar, pero en la primera mordida se le va a caer. ¿Y si le muerdo de un ladito? Bueno, pues si le muerde de ladito no se le va a caer. Pero donde le muerda aquí de enfrente se le va a caer. No, te le prometo que lo cuido. No, pues usted sabrá, ¿verdad? Esto es provisional. Esto no está pegado, está atorado nomás. Toda mi vida soñé con tener mis dientes así. Y tiene restauraciones diversas. Vino porque le faltaban dientes posteriores, algunos dientes posteriores inferiores. Tiene unas coronas ahí metálicas. Quiere decir que los dentistas que la revisaron antes nunca le ofrecieron una alternativa estética. Y ella tampoco lo pidió. Y ahora se lo dijimos. Cuando llega el paciente aquí, le ofrecemos alternativas estéticas. ¿Sabes cuántos pacientes aceptan una alternativa estética? Sin que me lo pidan. Yo se los ofrezco. 4 de cada 5. 4 de cada 5 aceptan una alternativa estética. ¿Sí? El caso que les pasé hace ratito. Medimos el espacio entre distal de un central y distal del otro central. ¿Por qué? Pues porque los dientes deben de medir lo mismo. No le voy a hacer un agregado de mock-up a uno solo. Porque aunque modifique mis ángulos de línea, no se van a ver bien. Entonces yo tengo que distribuir los espacios solamente. Un diente mide 7.8 y el otro mide 7.8. Lo que tengo que hacer entonces es repartir el agregado que le voy a hacer de resina. Y ya, es todo. Entonces, si yo les pongo esta fotografía de su mock-up, a la paciente le encantó. ¿Cuánto miden de largo? 10.2. ¿Y de ancho? No. De ancho no sabemos. Lo dividí entre 2 y ya. Si se ve bien, está bien. No hay problemas. ¿Cuánto miden? No me importa. Se ve bien. Yo parto de una longitud. Y la anchura yo la trato de cerrar. Y si se ve bien, así lo dejamos. Y si no se ve bien, se lo quito. Y busco otra alternativa. Pero como los centrales son los que tienen que lucir, pues entonces buscamos alternativas para trabajar menos a futuro. Y este es un caso de un póntico oval, donde la señora llega, su diente ya no sirve. Hay que extraerlo. Sácamelo. No, espéreme. Primero vamos a preparar el caso porque su margen gingival está bien. No quiero que se modifique. Quiero que los centrales midan lo mismo. No puedo hacer la extracción ahorita. Primero tengo que hacer una preparación para ponerle un provisional y que se atore de ahí y poder hacerle un póntico oval. Se le hace la extracción de una manera muy cuidadosa para que no se pierda altura ni volumen de la tabla vestibular, y ahí está el alveolo. Le pusimos su póntico oval y se mantiene las dimensiones. El póntico oval no es más que un provisional que le pones una bolita de acrílico que se mete al alveolo de 3 a 4 milímetros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con eso vamos a mantener los márgenes gingivales. Si lo hubiéramos hecho la extracción, se hubiera colapsado el proceso. Y entonces el póntico que le tenemos que poner iría montado sobre el proceso y automáticamente sería más largo.
o tendríamos que hacer procedimientos de otro tipo, ya quirúrgicos, que implican mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, para poder mantener esto que lo podemos mantener de una manera muy sencilla con un póntico oval. A veces el paciente no entiende, lo que dice es sácamelo ya. Pero hay que hacerle entender que lo mejor es hacer las cosas de manera ordenada. Mantuvimos los márgenes gingivales adecuados y nada más es cuestión de ponerle su trabajo ahí, y los centrales van a lucir, están iguales. Con ortodoncia también nos podemos ayudar. Llega este paciente y dice, oye, se me está cayendo la corona de este diente. Ya me la quitaron porque se me caía y me pusieron un provisional y se me sigue cayendo. Quiero que me lo pegues con algo bueno. Ponme un cemento bueno. Reviso, no tiene efecto férula. No lo tiene. Sí tengo el cemento bueno, pero no tiene efecto férula. Traté de darme a entender de la mejor manera posible para explicarle que no se iba a retener si no tenemos efecto férula. Y ya había ido con otros dentistas y le habían ofrecido un alargamiento de corona. ¿Qué iba a pasar si sus márgenes gingivales están al mismo nivel y le hacen un alargamiento para obtener el efecto férula y que la corona no se caiga? Un diente más largo y otro más cortito. O se hace a los dos, ¿sí? En este caso, lo que decidimos fue, miren, ahí está el provisional. Marqué los ángulos línea que tiene ese provisional. Cómo se ven los ángulos línea de su diente natural y cómo se ven los ángulos línea del diente artificial que le pusieron. El diente artificial tiene ángulos línea en forma triangular. Y el diente natural no se parece. Si el espacio es más grande de un diente, del diente que le hace falta o de la corona que le hace falta, y aparte le haces esos ángulos línea totalmente discrepantes, se ve espantoso. Se ve espantoso. Entonces, corregimos su provisional y nos ayudamos de una ProI. A ver, necesito que le hagas una extrusión forzada rápida. O sea, jala el diente rápido con ortodoncia. ¿Cuánto, doctor? Pues yo necesito de efecto férula de 2 a 3 milímetros. ¿Puedes 3? Con la radiografía vimos y dijimos, sí, se puede 3. Ok, pues órale. Le pusieron los brackets, se le hizo el retratamiento, se le puso un poste, se le puso un provisional y se empezó a hacer una extrusión forzada rápida. En un mes teníamos ya los 3 milímetros ganados sin que se viniera el margen gingival con el diente. Mantuvimos los tejidos gingivales. Errorzazo hubiera sido alargamiento de corona. Entonces debemos de nosotros ayudarnos de los especialistas que tenemos alrededor para que nos hagan este tipo de trabajos y sea todo más sencillo. Y ahorita estamos en la etapa de retención nada más para ponerle su trabajo final. Y aparte, pues se le pusieron brackets y se corrigieron algunas situaciones discrepantes que tenía el paciente, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que debemos de revisar para analizar los centrales. Una vez que tenemos los centrales bien hechos, nos vamos a los laterales. Y los laterales son los actores de reparto. O sea que no son tan importantes, son como los centrales, pero con menor importancia. ¿Sí? Más o menos parecidos a los centrales, pero con menor importancia. Y aquí una de nuestras alumnas dijo, pues yo quiero usar este Mocopa Express que se llama Uvenir, ¿no? Ok, entonces el lateral tenía una coloración muy discrepante, estaba en mala posición. Se le ofrecieron las alternativas a la paciente y decidió que se le pusiera una carilla, en este caso de resina, por el tiempo, por la economía. Entonces, aquí está trabajando ahí, ¿sí? Se le puso la resina en el moldecito de este Uvenir, se escogió el tamaño, el color y se le puso en el lateral. No había tanta complicación porque son los actores de reparto, pero de todas maneras quedó muy bonito, porque aquí los ángulos línea ya están dados, la compresión de la resina ya está dada. Se terminó el caso, se le dio el espejo a la paciente, le gustó mucho, a mí me gustó mucho,
a ti te gustó mucho, y dije, ahora vámonos al microscopio. Y entonces ahí ya no nos gustó tanto, ¿verdad? Hubo que hacer algunas correcciones con microscopio para que todo quedara justo, sin espacios, sin zonas extendidas, bien sellado y bien pulido. Y eso tiene un buen periodo de tiempo, por supuesto. Entonces nada más los laterales son como los centrales, pero en chiquito, ¿sí? Y ahí está el resultado final. Y la paciente se fue encantada de la vida en una sola cita. En una sola cita. Los laterales son los factores de reparto y no implican tanto estudio. Nos vamos a los caninos. Los caninos son Richard Gere. Quiere decir que sí nos vamos a enfocar un poquito más en los caninos que en los laterales. No tanto como los centrales, pero nos vamos a enfocar más. Entonces, esos caninos tienen una forma o una anatomía que ya estudiamos. Donde aquí lo principal es que parezca canino, ¿sí? Que tenga ese vértice, y que tenga un lomo central. El lomo central es el que nos va a ayudar a definir dientes anteriores de dientes posteriores. Es decir, el lomo central tiene que ocultar la parte distal del canino, visto de frente. Si nosotros no ocultamos la parte distal y ponemos el canino muy frontal, el arco se nos empieza a abrir demasiado. Los corredores bucales ya no existen, desaparecieron. Se ve una boca con más dientes que los que realmente tiene. Lo que necesitamos nosotros en los caninos, ¿sí?, es que el lomo central nos oculte la parte distal. De esta manera, nosotros podemos ver esto, por ejemplo, que sería una sonrisa ideal, armónica y estética, donde la parte distal de los caninos de frente no se ve. Y eso es lo fundamental, que no se vea. Importa mucho o más la posición que la anatomía de los caninos. Están más distantes y no implican tanto estudio y tanto trabajo como los centrales. Sí. ¿Preguntas, doctores? ¿Todo quedó entendido? Muy bien. Bueno, espero que esto lo apliquen porque le van a cambiar la vida a sus pacientes. Esto es un ganar-ganar. El paciente se ve beneficiado con algo que a lo mejor no se animaba a pedirte y tú tienes más trabajo. De una manera honrada y decente como debe de ser. Ok. Pues muchas gracias, doctores. Dios los bendice. Gracias.